Les cuento un poco, en términos generales, Matías va a hacer su charla. No sé cómo él prefiere que sea la interacción con ustedes. Quizás hay algunos presentadores que hacen su presentación y después dejan una ronda de preguntas o pueden ir interactuando de manera más dinámica. Matías lo va a ir definiendo, ¿ya? Así que, nada, sin más, te dejo, Matías, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, buenas tardes, un placer estar aquí hoy en esta hora con los colegas, las colegas, que en esta hora de almuerzo, ¿no? Quisiera agradecer especialmente a la Sociedad de Neuropsicología, hace tantos años estábamos junto a Álvaro y algunos colegas que están ahí, eh, que pudiera tener este tipo de jornadas, ¿no? Así que para mí un honor que me hayan invitado a hablarle un poquito de la queja cognitiva, que es un motivo de consulta bastante recurrente en nuestra práctica clínica, ¿no? En nuestra práctica diaria. Bueno, voy a partir con la presentación. ¿Se ve bien ahí? Ustedes me dicen. ¿Se logra ver bien? Sí. ¿Si me pueden confirmar? Sí, se ve bien. Gracias. Bueno, el objetivo de mi charla es hablarles del rol de la evaluación neuropsicológica eh, frente a la queja cognitiva. Eh, Como sabemos, cumple un rol fundamental en este abordaje, ya que permite distinguir si es que existe un problema subjetivo o objetivo, y si está objetivado, esto puede, ustedes saben, evolucionar hacia un deterioro cognitivo leve o algo más significativo como una demencia. Bueno, dividiré esta presentación en tres partes. A modo de introducción, les voy a hablar un poco de la definición de este concepto, de esta historia del constructo, las hipótesis que están existiendo sobre este constructo, algunos datos epidemiológicos, las comorbilidades, estudios de biomarcadores y neuroimágenes. Y enseguida les voy a hablar ya propiamente tal de la neuropsicología de la queja cognitiva, sobre todo presentando algunos instrumentos de evaluación, algunos factores, el análisis de factores críticos que presentan algunos pacientes con queja cognitiva. Y finalmente algunas sugerencias para interpretar, ¿no? Nosotros como clínicos en el día de vivir la queja cognitiva propiamente tal. Ahí voy a presentar los instrumentos de evaluación y para finalmente concluir en una tercera parte sobre la queja cognitiva como propiamente tal, pero también algunas conclusiones sobre el rol de la evaluación neuropsicológica frente a la queja. Primero, conversar qué es la queja cognitiva y cuando nosotros conversamos entre colegas en el día a día, en la práctica clínica, no hay un consenso de una definición estándar, pero todo más o menos se entiende que son personas que tienen un problema de memoria, señalan, manifiestan abiertamente que hay un problema, o un problema de atención, un problema de lenguaje, pero al realizar la evaluación neuropsicológica no se objetiva este deterioro. Sin embargo, la persona lo percibe, lo mantiene y esto se mantiene en el tiempo. Un ejemplo claro de esto es una persona de 68 años y dice, me cuesta recordar lo que estaba haciendo, los hechos recientes, ¿no? Y cuando le aplicamos las pruebas de memoria, estas se encuentran dentro del rango normal. ¿Ya? Algunos antecedentes a modo de introducción. Los adultos sanos pueden presentar quejas cognitivas subjetivas y estas, en la mayoría de los casos, están relacionadas con la memoria, con la concentración, con lenguaje principalmente. Es raro percibir que alguien espontáneamente diga, por ejemplo, tengo dificultades visoconstructivas o ya de funciones ejecutivas muy específicas. En general, las personas consultan por problemas de memoria, de atención, de lenguaje, que es lo que uno más observa en el día a día, en la práctica clínica. Existe todo un debate actual sobre si estas quejas cognitivas
podrían servir como un indicador temprano de demencia, como un factor de riesgo. Y es ahí un poco lo que les voy a presentar en función de los datos que van a ir apareciendo en la literatura. La práctica clínica sigue dependiendo en gran medida de la evaluación neuropsicológica para vincular si estas quejas tienen o afectan el rendimiento cognitivo, y a menudo se requieren estudios adicionales para ir precisando. Hay varios estudios longitudinales que han mostrado que la queja cognitiva tiene mayores riesgos de desarrollar un deterioro cognitivo leve o algún tipo de demencia, en general Alzheimer, en comparación con personas que no presentan esta queja cognitiva. Hay bastante evidencia que se ha ido, van yendo en ese sentido. Bueno, la queja cognitiva también podría, y también es parte de lo que les voy a presentar, a una etapa preclínica de la enfermedad de Alzheimer, ya que estos pacientes que presentan, se ha observado en algunos estudios un incremento del beta-amiloide en el líquido cefalorraquídeo y a su vez un alto riesgo de progresar en un deterioro cognitivo leve y eventualmente en una demencia. Por lo anterior, tanto es clave identificar a estos precozmente a los pacientes que podrían tener un mayor riesgo de enfermedad de tipo Alzheimer. Les voy a hablar un poquito de epidemiología, de cómo la queja cognitiva se ha ido caracterizando en los países, y algunos estudios, por ejemplo, en Alemania, una muestra de personas de 40 a 79 años, tienen una prevalencia de quejas de memoria de un 53%. Otro estudio que fue llevado a cabo en España, con una amplia muestra de 2.300 personas mayores de 50 años, reportó que un 31% presenta un problema de memoria, y esto aumenta un 44% cuando las personas son mayores de 75 años. Por lo tanto, como ven, la queja es bien transversal y va aumentando con los años. Nos preguntamos también de América del Sur. Un poco en la búsqueda encontré este estudio del 2022 y un estudio que fue bien transversal, multicéntrico, de 3.700 profesionales de la salud en el marco del contexto sanitario del COVID, de profesionales de Chile, de Colombia, Argentina, Ecuador, Bolivia y Perú. Y se observó que la queja cognitiva subjetiva representaba un 69% de los profesionales. Y ahí, cuando ya tenemos estos datos, vamos observando también algunos patrones que van apareciendo con mayor claridad en los estudios. Y, por ejemplo, aquí, que un poco en el sentido de la literatura también, los factores asociados con el riesgo de queja cognitiva van en muchos estudios asociados a altas, en este caso, a la alta escala de puntaje alto en la escala de ansiedad, escalas de depresión, de agotamiento profesional. Otro estudio llevado a cabo en Australia, en Sydney, una muestra bien amplia de 827 personas mayores, mostró que un 95% presenta una queja cognitiva subjetiva. Nuevamente, bien, en este estudio se observó que esta queja va fuertemente asociada con síntomas de depresión y ansiedad. Y probablemente es un poco también lo que ustedes observan en su práctica clínica diaria. Otro estudio en Nantes, en Francia, en una muestra de 773 personas entre 59 y 71 años, indicaron que las quejas cognitivas estuvieron asociadas con un mayor deterioro en un seguimiento de 4 o 6 años. O sea, las personas presentaban una queja cognitiva y al final, entre los 4 y los 6 años de seguimiento, que es un poco la clave también en este constructo de la queja cognitiva, se observó que podían desarrollar algún tipo de deterioro ya objetivado. Les voy a hablar ahora de algunos antecedentes, comorbilidades que también han ido apareciendo en la literatura respecto a
la queja cognitiva. Lo primero es que aparece mucho en la literatura, es la apnea del sueño. Las quejas cognitivas parecen estar relacionadas con la somnolencia, pero al mismo tiempo, y cumple con el criterio de queja cognitiva subjetiva, no son objetivadas en una evaluación neuropsicológica. Otro estudio, y también en una revisión realizada en el 2025, se observó que más de un tercio de los pacientes con enfermedad de Parkinson indican presentar una queja cognitiva y al mismo tiempo no es objetivado en las pruebas cognitivas. Más interesante aún es este otro estudio del 2015, donde los pacientes con enfermedad de Parkinson, con diagnóstico de Parkinson, reportaban incluso 2 años antes de la aparición de todos los síntomas motores que caracterizan esta enfermedad, ya con una queja cognitiva. O sea, nuevamente va aportando todos estos elementos de que esta queja cognitiva había que considerarla, y otros estudios, por ejemplo, relacionados con la migraña, también las quejas cognitivas tienden a aumentar con la frecuencia de los ataques de migraña con aura. Esto también, y nuevamente en el sentido de la literatura, de lo que les conversaba hace un rato, relacionado con la severidad de la depresión y alteraciones del sueño. Más las escalas, los cuestionarios de trastornos del ánimo y alteraciones del sueño salen alterados, la queja cognitiva se observa con mayor frecuencia. También se ha observado respecto a la menopausia, se observó que las mujeres en la perimenopausia reportaban más olvido y menor satisfacción con su memoria en este estudio del 2016. Otro estudio, hay varios estudios relacionados con la menopausia, es en las mujeres jóvenes, en etapa postmenopáusica, las quejas cognitivas subjetivas se asociaron ya, y aquí vamos entrando poco a poco en los biomarcadores, en un menor volumen de la materia gris en el lóbulo temporal medio. Un estudio del 2020. Siempre con respecto a las comorbilidades, los trastornos del sueño, en una cohorte amplia de más de 1000 personas mayores, se observaron que la queja cognitiva subjetiva iba relacionada con la mala calidad del sueño y en especial con la somnolencia diurna. Entonces, también otro elemento que creo que es súper importante que lo tengamos en consideración, sobre todo durante la entrevista clínica. Considera estos factores que voy a detallar un poquito más adelante, son factores que podrían ser factores de riesgo, de análisis crítico, como hablan los autores. Por lo tanto, y otro estudio muestra que los trastornos del sueño pueden influir en la percepción de la función cognitiva y, nuevamente, sin necesariamente tener una alteración cognitiva objetiva. En la literatura, ustedes cuando uno busca los principales buscadores científicos, van a encontrar diferentes términos para hablar de la queja. En inglés, cognitive complaint, memory complaint, subjective cognitive complaint, etc. Y desde hace algunos años, desde el 2014, ya se estableció que el término científico para hablar de toda de la queja cognitiva subjetiva iba a ser el declive cognitivo subjetivo, el SCD que ustedes van a encontrar por su terminología en inglés en la literatura. Declive porque es una percepción de una disminución que tienen las personas en general que va progresando de una función cognitiva o más, independiente de tener buenos resultados en las pruebas neuropsicológicas. Cognitivo porque no solo, si bien las personas se quejan en general más de su memoria, pero también hay otras funciones cognitivas, por lo tanto habla de cognitivo como concepto, y subjetivo porque es una autopercepción de este rendimiento cognitivo independiente del resultado de las pruebas neuropsicológicas. Ahora les voy a mostrar algunos estudios de neuroimágenes y la queja cognitiva. Este es un estudio reciente publicado en el 2025, mostró que las estructuras temporales medias
como el hipocampo, la corteza entorrinal, parecieron presentar una reducción importante en sujetos que presentaban queja cognitiva en comparación con sujetos que sin queja cognitiva. Estudio un poquito más antiguo, el 2015, mostró que los sujetos con queja cognitiva presentan patrones de atrofia también en partes del hipocampo y que se asimilarían con los patrones de atrofia de algunos pacientes con Alzheimer, particularmente en el CA1. Otro estudio del 2004 mostró que en una población de 20 personas con queja subjetiva de memoria específicamente y en comparación con 28 controles sin queja, los sujetos con queja presentaron un mayor nivel educacional y más síntomas depresivos que los controles. Entonces aquí otro elemento, pero también les muestro este estudio, de cómo se van también caracterizando los problemas de la queja cognitiva. Teníamos primero, por supuesto, está la queja, esta preocupación por la cual consultan las personas, una consulta médica, etcétera. Pero además se sumó el factor del trastorno del ánimo, que sigue apareciendo según los estudios. Pero además ahora se sube el nivel educativo. O sea, mientras más tenemos un nivel educativo, y también lo muestra la literatura, más ociosos, más preocupados estamos de nuestro rendimiento cognitivo y de nuestro cambio. Y aquí también este estudio mostró, también con respecto a la neuroimagen, en que hay una disminución significativa del hipocampo izquierdo de los pacientes con queja en comparación con los controles. Algunos otros estudios, este es un estudio del 2006, donde mostró que en 40 adultos mayores que presentaban quejas subjetivas de memoria, pero con rendimiento normal en pruebas neuropsicológicas, mostraron una atrofia significativa nuevamente del hipocampo y de otras regiones del lóbulo temporal medial, en comparación con personas sin queja cognitiva. La atrofia que se observó en estos participantes fue similar a lo que se observó en otros pacientes con deterioro cognitivo leve de tipo amnésico. ¿Ya? Entonces, nuevamente, este constructo, que es la queja cognitiva, también tiene su sustrato a nivel neurológico. Les voy a hablar de otro concepto que también sale mucho y estos últimos años salió bastantes estudios en la literatura y un análisis bien detallado sobre la metacognición, ¿no? Y un poco es cuando estamos frente en la entrevista clínica, observamos, le preguntamos a las personas, por supuesto, cómo es su dificultad, desde hace cuánto tiempo, cómo se caracteriza, cómo perciben ellos esta queja. Y esta figura me gusta mucho porque grafica un poco lo que percibimos en el día a día, ¿no? Y también cómo situamos desde lo teórico esta queja cognitiva y de cuando partimos en esta línea continua, de estar en óptimas condiciones de lo cognitivo, y cuando se va observando un deterioro y se evoluciona en los casos más graves hacia una demencia. Entonces, la línea azul, por ejemplo, muestra aquí la trayectoria del envejecimiento normal de la cognición. La línea roja muestra la trayectoria del deterioro cognitivo cuando va hacia algo patológico. Y por eso les muestro esta imagen. La distancia entre las líneas morada y roja representa el nivel de conciencia del deterioro cognitivo. Es decir, que la queja cognitiva, que está en toda la parte morada, se va perdiendo progresivamente el nivel de autopercepción de este deterioro. Y es un poco también lo que observamos en la práctica clínica, ¿no? Estos indicadores que a veces son tan confusos, donde la familia reporta una cosa, el paciente reporta otra, y a medida que los vamos siguiendo año a año, vamos observando una pérdida de su percepción de la queja, del problema cognitivo que estaría afectando sus actividades diarias.
Otros estudios han mostrado, y este es un estudio también bien interesante que fue presentado por Frisoni en el 2020, donde mostró, y probablemente muchos conocen, los factores de riesgo relacionados para desarrollar algún tipo de demencia, especialmente de tipo Alzheimer. Como ustedes saben, es la baja educación, la, la hipertensión, la obesidad, problemas auditivos, el tabaquismo, la depresión, la inactividad física, el aislamiento social, diabetes, pero también los otros elementos que son los componentes del beta-amiloide, de la proteína TOO que se va depositando, y en 2024 CAPA nos muestra este gráfico donde agrega la queja cognitiva como un factor de riesgo, pero además este factor de riesgo puede estar aumentado si hay una positividad de los biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer en pacientes con queja. Entonces, también es un factor de riesgo a considerar al momento, si bien pueden responder bien los pacientes en las pruebas neuropsicológicas, es importante considerar este factor junto con todos los otros que ya mencioné al momento de establecer un perfil cognitivo y un seguimiento y la toma de decisiones, que es un poco lo que nos importa. Hay un micrófono más externo. Les voy a hablar también del término que es el SCD+, que ustedes pueden también encontrar en la literatura y que ha ido agarrando forma desde el 2014. Hay más evidencia que lo ha ido robusteciendo como concepto, y también que es importante nosotros como clínicos considerarlo al momento de pesquisar pacientes con queja cognitiva. Frank Hessen y los colaboradores en el grupo de trabajo mundial de la queja cognitiva, que intentaron establecer, por supuesto, una terminología en común, y bueno, hay muchos artículos donde también orientan a los investigadores de los pasos a seguir con respecto al estudio de la queja cognitiva. Se identificaron algunos factores que también son importantes, y por eso los determinaron que se llamaba el SCD+. Y, por ejemplo, el primero es que tienen mayor riesgo de progresar a un deterioro cognitivo objetivo, especialmente la enfermedad de Alzheimer. Lo primero es una disminución subjetiva de la memoria independiente de los otros dominios cognitivos. Este inicio de esta queja debe iniciarse al menos los últimos 5 años. Se establece con personas mayores de 60 años. Esta queja los moviliza y es una preocupación constante para estos pacientes cuando uno les hace la pregunta, y ellos dan ejemplos bastante claros de que esta queja se ha ido manifestando en el tiempo, pero sobre todo que es persistente, ¿no? Que no es que se quite, que vuelva, no, es algo que se ha ido manteniendo en el tiempo, y es tanto que ha hecho que ellos consulten junto a su familia en muchos casos de manera médica. O sea, moviliza a las personas esta queja, va más allá, y eso es un poco lo que los investigadores también ponen el foco, ¿no? Que nos podamos escuchar esa queja y caracterizar esa queja, ¿no? Porque obviamente es bastante heterogénea toda la queja en todos los pacientes que recibimos, pero cuando la búsqueda de ayuda, o sea, se movilizó para ir, para hacer una evaluación con todo lo que significan los distintos niveles sanitarios, es importante hacer ese seguimiento, ¿ya? Pero además, y esto también, otro dato suplementario en la evaluación neuropsicológica es que sea confirmado por un informante esta queja, ¿ya? También es otro elemento importante al momento de determinar si este factor de riesgo se va a manifestar en un deterioro cognitivo en el futuro. Aquí Laura Rabán, que también es parte del grupo de investigadores mundiales especialistas en esto, muestra también en esta figura que también se les muestro, que la línea azul es una línea discontinua, como ustedes ven, en toda la queja cognitiva, y que no es todo el sector rojo de la figura, y que no es detectable en las pruebas estandarizadas, ¿ya? Enseguida, en la parte de la línea discontinua azul derecha, ya, por supuesto, propio a la enfermedad en general de las demencias,
el sujeto ya no puede compensar lo que anuncie, la aparición del deterioro cognitivo leve, como ya conocemos, y las manifestaciones ya se van instalando y se pueden objetivar con las pruebas neuropsicológicas. Y esto es lo más interesante también de esta figura, es que aquí pusieron, si ustedes se fijan, la parte gris que está en el centro, representa el gradiente de la etapa de los síntomas, como se van manifestando, ¿no? Donde parte con una queja similar a, y esta va apareciendo, por eso la línea es descontinua al final en las partes ya en etapas avanzadas de la demencia, porque la percepción del deterioro va disminuyendo con el tiempo. Este mismo grupo de investigadores también ya en 2020 publicaron este importante estudio de la caracterización de la queja cognitiva, del declive cognitivo subjetivo en inglés, y dicen que el deterioro cognitivo subjetivo puede tener tres caminos, ¿no? Tres trayectorias. Ya el primero, y por eso hablamos toda la parte, pongo énfasis en los colores, ¿no? En verde es toda la función cognitiva, cómo se mantiene, etcétera. Y en rojo cuando hay una alteración, en blanco cuando hay dificultades. Entonces, por ejemplo, la primera, que es un caso reversible de la queja cognitiva, y también otro dato importante ustedes en la evaluación neuropsicológica, en la entrevista clínica, que no todas las personas que presentan queja cognitiva van a desarrollar necesariamente algún tipo de deterioro cognitivo o de demencia. Y este sería el caso, ¿no? Donde, por ejemplo, podría haber una depresión, un trastorno del ánimo, un problema, algún uso de un medicamento y nuevamente el problema del sueño, ¿no? Si los tratamientos que se instalen, las sugerencias que uno pueda hacer también a los equipos de salud, y esto mejora con el tiempo, nos encontramos en un caso de una reversibilidad de la queja cognitiva. El segundo caso, la segunda trayectoria, es que esto no varía, ¿no? La queja se hacen las evaluaciones neuropsicológicas a medida de los años y no observamos un cambio. Se mantiene, pero no afecta la funcionalidad y por lo tanto se teoriza que esto correspondería al proceso normal del envejecimiento. Y finalmente el caso ya más que un poco el que nos preocupa y podamos diferenciar, son las personas que presentan la queja cognitiva y que se van deteriorando con el tiempo hasta convertirse en un tipo de demencia. En esta imagen les muestro también parte de la caracterización del declive cognitivo subjetivo. Como ustedes saben, el Instituto Nacional de Envejecimiento y la Asociación de Alzheimer estaban en el 2011 la caracterización de las etapas de la demencia y la dividieron en 6 partes donde se caracterizan los síntomas y también entregan directivas para las sugerencias, los tratamientos que podamos entregar en las distintas etapas. Acá, y yo por eso lo muestro, se habla de la etapa preclínica de la enfermedad de Alzheimer, es decir, en una etapa 1 donde no hay un deterioro objetivable. Sin embargo, ya en la etapa 2 observamos que existe una queja cognitiva. ¿Ya? En la etapa ya más tardía de la etapa 2 y ya por supuesto en la etapa 3 ya se observa un deterioro cognitivo, conductual y que se va acentuando con el tiempo. Un poco contarles también de la evolución del concepto. Este concepto ya tiene muchos años, 40 y tantos años, donde fue Reisberg que ya habla de la queja cognitiva en sus investigaciones. Luego aparecen los biomarcadores, se desarrollaron diversos instrumentos, y un poco lo que les voy a hablar ahora, para caracterizar la queja cognitiva en muchos países. En 2014, en la parte de la publicación que les mostré, el grupo de investigadores logra identificar, caracterizar y de mejor manera presentar los criterios del SC Plus, la queja cognitiva Plus, que ya les mostré.
Rabin en el 2000, la Laura Rabin presenta también junto a este grupo en el 2015 una serie de instrumentos y todas las características que cada uno tienen, que también se les mostraré. El modelo que en 2017 de dónde se situaría la queja cognitiva en el espectro de todo el deterioro cognitivo. Y la caracterización en el 2020 que ya nos ha permitido un poquito afinando la queja cognitiva. Ahora paso a la segunda parte, relacionado con los instrumentos disponibles, un poco lo que les presentaba recientemente del Laura Rabin, nos muestra que hicieron un compendium de todos los instrumentos disponibles para evaluar la queja cognitiva. Se identificaron 34 instrumentos, donde ustedes observan que un 59% de los instrumentos evalúan principalmente la memoria, un 16% las funciones ejecutivas, un 11% la atención, y así, ¿no? El lenguaje, como ustedes ven, la orientación, solo un por ciento de los instrumentos disponibles y un 3% lo visoespacial. ¿Ya? Entonces, estos instrumentos varían en el número de ítems, pueden encontrar, es impresionante cuando uno los revisa en detalle. Yo en el trabajo de mi tesis doctoral tuve que revisar cada uno de ellos y hay ítems que son enormes, cuestionarios muy grandes, el tipo de respuesta también varía mucho, pero sobre todo el periodo abarcado. Y también hay mucho debate en la literatura respecto a eso, sobre si yo le pregunto a la persona, su memoria está peor que hace 10 años, hace 2 años. No voy a entrar en ese detalle, pero también es algo importante a considerar. Pero en conclusión, hasta el día de hoy no hay un instrumento gold estándar que nos permita evaluar la queja cognitiva. ¿Ya? Recientemente se publicó es un artículo sobre el análisis de factores críticos frente a la queja cognitiva. ¿Qué es lo que es esto? Lo primero se identificaron, por ejemplo, la reserva cognitiva. ¿Ya? La reserva cognitiva, como todos sabemos, es la acumulación de experiencia a lo largo de la vida, que incluyen, por supuesto, la educación, el trabajo, pero las actividades recreativas. Entonces, ¿por qué lo presento? Porque la reserva cognitiva podría enmascarar inicialmente un deterioro cognitivo objetivo. ¿Ya? Son las personas que tienen una alta reserva cognitiva son más preocupados de su disminución. ¿Ya? Y por lo tanto son más propensos a reportar ineficiencia en comparación con los que tengan menor reserva cognitiva. También otro factor crítico, ya lo hemos hablado, y la abundante literatura es relacionado con la queja subjetiva y los problemas de ánimo, principalmente en memoria. La personalidad, también otro factor importante en nuestro análisis. Las personas rígidas, muy meticulosas pueden ser más propensas a percibir estos cambios, pero también, y también se los muestra un poco, la calidad de sueño, ¿no? Las alteraciones crónicas del sueño pueden afectar negativamente la percepción, la función cognitiva, y esto va aumentando con la edad. En este mismo análisis de factores críticos, la familiaridad con las patologías neurodegenerativas, y eso a mí me pasa mucho en la práctica clínica. Tengo un papá, tengo un abuelo, tengo un hermano con alguna enfermedad de tipo Alzheimer u otra demencia. Entonces, esto genera, por supuesto, preocupación, y también son personas que podrían tener tendencia a percibir su función cognitiva deficiente. Las personas también cuya queja subjetiva se corrobora mediante la validación de un familiar tienen un mayor riesgo de desarrollar demencia. Otro factor no menor, ¿no? O sea, cuando mi entorno, las personas con las cuales yo convivo, en los cuestionarios que les podemos presentar, identifican de manera clara que hay un riesgo, es ahí donde tenemos que también poner un poco la bandera roja, ¿no? De que es una persona que sí se podría transformar en un tipo de deterioro cognitivo más importante y progresar a algún tipo de demencia. ¿Ya? Este es el estudio que está recientemente publicado de Bassani y de Navarrete, y nos hacen sugerencias para la toma de decisiones frente a las quejas cognitivas. Y eso es un poquito lo que les quiero mostrar. Por supuesto, estamos frente a la queja cognitiva. Realizamos la evaluación, por supuesto, más allá de las pruebas de eficiencia cognitiva global que conocemos. Vamos a hacer una evaluación detallada, como ustedes muchos hacen en su práctica clínica, pruebas específicas de memoria, de función ejecutiva, etc.
Pero además es importante considerar estos factores críticos que les acabo de mencionar, la reserva cognitiva, los antecedentes de trastornos del ánimo, la personalidad, la calidad de sueño, la familiaridad, el uso de sustancias, la menopausia, como se los mencionaba, el dolor crónico, pero también la evaluación de los otros. Y frente a eso, cuando nos encontramos con todos estos elementos, ellos sugieren 4 caminos. El primero es la evaluación NA por la evaluación neuropsicológica, es deficiente, pero no se identifican factores críticos que los que acabo de mencionar. Por lo tanto, hay que continuar con un proceso diagnóstico de neuroimagen, etcétera, todo el proceso que se les solicita. Y acá, bandera roja, cuando la evaluación neuropsicológica parece alterada, pero además tenemos varios factores de riesgo de análisis crítico que pueden ser, y ahí, por supuesto, la intervención debe ser relacionada y trabajar esos factores para también pedir un análisis un poquito más detallado. Aquí nos vamos alejando un poco del factor de riesgo y donde la evaluación sale buena y uno que otro elemento puede sugerir problemas y ese hay que tratar ese problema, ¿no? De los factores de riesgo. Perdón. Y finalmente, ya cuando la evaluación no presenta alteraciones, una evaluación neuropsicológica, pero además los factores no están presentes, los factores de análisis crítico. Y ahí, según estos investigadores, se sugieren que podrían ser más relacionados a cosas familiares o a personalidades muy conscientes de dificultades, muy meticulosos y que podrían sugerir más cambios debido al envejecimiento. Entonces tendríamos estos 4 posibles caminos analizando la evaluación, la queja, la evaluación neuropsicológica y los factores de riesgo. Volviendo un poquito a Chile, este es un estudio que publicamos en el 2023, donde justamente nos preguntábamos qué preguntas hay que hacer a las personas en el poco tiempo que tenemos con toda la información que necesitamos procesar y analizar. Entonces se hizo un estudio en atención primaria con personas sobre personas mayores con problemas de queja, o si existía, ¿no? Y cuál era, determinar cuál pregunta podría ser utilizada en la práctica clínica, ¿no? Para todos los profesionales. Tomamos todas las 11 preguntas que más se hacían en los diversos instrumentos desde la revisión de Raban que les presenté en el 2014. Y en nuestro estudio observamos que es la número 4, es decir, usted siente que su memoria ha empeorado, es significativamente importante al momento de pesquisar la queja cognitiva. Y además, esta pregunta observamos que tenía nuevamente una relación directa con los problemas de ánimo y que va en el sentido de la literatura, ¿no? Como se los mostré. Entonces, comorbilidades entre queja cognitiva y depresión, pareciera que es muy frecuente observar personas mayores con queja de memoria, pero también es un indicador confiable del riesgo de depresión. De hecho, aparece en las escalas de depresión, geriátricas de depresión, este factor, ¿no? Percibir la memoria alterada. Una revisión sistemática del 2016 mostró una alta frecuencia de la queja con depresión en personas mayores. Nosotros actualmente, junto al doctor Federico Filippini y la doctora Luz María Arellano, neurólogos de la clínica Red Salud, estamos en proceso de validación de uno de los tantos instrumentos que existen, que es el de queja cognitiva, que fue un instrumento desarrollado en España, tiene 24 preguntas, un cuestionario, respuesta sí o no, que aborda principalmente la memoria, el lenguaje, funciones ejecutivas, y que se hace tanto a las personas, autopercibido, pero también se le hace a los informantes, ¿no? Y que compramos esas respuestas. Estamos en el proceso de validación de este cuestionario en Chile. Conclusiones generales sobre la queja, para no alargarme más. La queja cognitiva tiene un correlato con biomarcador y neuroimagen y por lo tanto tenemos nosotros como clínicos considerar la queja como un elemento importante en el análisis.
no, y esto es súper importante porque también hay un pánico general de que tengo problemas de memoria, voy a desarrollar necesariamente. No todas las personas que presentan queja desarrollan necesariamente una demencia, como lo vimos con la caracterización y toda la evidencia científica. Sin embargo, al momento de nosotros como profesionales percibir la queja cognitiva, tenemos que también considerar los criterios del SC+, ¿no? Que les mostré para un eventual seguimiento, una evaluación especializada. Y también es fundamental lograr identificar tempranamente a las personas que presentan queja cognitiva, porque y es uno, un poco, como ustedes saben, en la práctica clínica, poder actuar de manera temprana y prevenir los factores de riesgo que ya conocemos. Y ahora, para concluir, con esto voy terminando, respecto al rol de la evaluación neuropsicológica, nuestro rol en la queja cognitiva dentro de todo el análisis y evaluaciones que siguen estos pacientes, no hay un instrumento, como les mostré, de consenso internacional para evaluar las quejas. Hay muchos, por supuesto, siempre con las dificultades de validación que ya conocemos en nuestra disciplina. Y por supuesto necesitamos desarrollar, y es un poco lo que estamos haciendo con esto, ya con una primera pregunta que logramos identificar y publicar para la población chilena, que tenga un alto valor informativo, que sea parte de la entrevista clínica, pero también necesitamos herramientas cortas, ¿no? Para mejor caracterizar la queja. Es súper importante no perder de vista estos factores críticos que les señalé, como el estado emocional, la calidad del sueño y datos de la reserva cognitiva. También hay cuestionarios que podemos caracterizar de mejor forma. Entonces va enriqueciendo un poco la entrevista clínica y va respaldando lo que en muchos casos las pruebas cognitivas no nos van informando, ¿no? Es fundamental distinguir entre los pacientes que expresan una preocupación de los que no la expresan, que también es uno de los factores, ¿no? del SC+. Considerar los factores estos del SC+ como factores de riesgo, y es recomendable incluir de manera regular cuestionarios sobre los informantes, ya que aumentaría el riesgo de probable deterioro cognitivo con el tiempo. En función de la caracterización que permite hacer la evaluación neuropsicológica de la queja realizada, nos va a permitir también hacer un seguimiento y de los pacientes que no requieren necesariamente un seguimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. No sé si me extendí un poquito, pero... No, para nada, para nada. Muy, muy interesante lo que presentaste. No sé, quisiera dejar la palabra a alguien que quiera. Mira, ahí te están preguntando, Benjamín, está preguntando por interno si hay relación entre el long COVID y la queja cognitiva. Sí, sí, buena pregunta. Sí, están apareciendo también algunos estudios, no lo aporté para no alargarme más, pero sí, efectivamente, esto del long COVID todavía no lo sabemos, ¿no? Todavía no sabemos muy bien las consecuencias cognitivas entre todo, ¿no? Desde el virus, los fármacos, el aislamiento social, etcétera, las personas que tuvieron ventilación, etcétera. Pero sí, hay una mayor, al menos en la práctica clínica, y datos de la literatura muestran que la queja cognitiva ha ido en aumento post pandemia COVID. Súper, súper. Alonso, querías hacer una pregunta, estás levantando la mano. Sí, buenas tardes. El primero que todo, qué bueno que se está haciendo esta actividad abierta. Yo espero ser neuropsicólogo en unos años más, así que estoy comenzando a informarme lo más que puedo y muchas gracias por la oportunidad. Mi consulta es si existe alguna relación entre las personas que históricamente dicen que tienen mala memoria. Hay personas que dicen, no sé, adolescentes, adultos, jóvenes, que dicen, no, siempre he tenido mala memoria, siempre se me olvidan las cosas. Si existe una relación entre esa predisposición y todo lo que usted expuso, profesor, durante la clase. Sí, bueno, uno lo ve en la práctica clínica, ¿eh? La gente se confunde, por supuesto, y no tiene por qué saberlo, pero y es un poco también es nuestro rol, parte del rol,
lograr identificar, ¿no? Es un problema de concentración, de atención, que ha estado siempre presente, pasó algo, ¿no? Nuevamente, todos estos problemas, la queja cognitiva son heterogéneas, son un poco, y lo vemos en la práctica clínica. Las pruebas si bien responde, hay puntos de corte, hay normas, en la práctica clínica lo observamos en la anamnesis. Y creo que eso es clave, es determinar si es un problema de memoria o un problema de atención no identificado, sobre todo que antes no habían instrumentos, había menos acceso a la salud, etc. Sí, hay personalidades que son más suciosas de su rendimiento cognitivo. Lo importante es el seguimiento de eso, ¿no? Y al mismo tiempo es un problema, ¿no? Porque, por un lado, estoy preocupado de mi queja cognitiva, pero al mismo tiempo no estoy entregando la mayor información clínica, y es ahí a nosotros de poder tomarlo. Entonces, es caso a caso, depende, y hay que analizar, hay que partir, por supuesto, con un seguimiento y evaluar cómo esto evoluciona. Creo que la clave está en los factores críticos. Yo creo que este último paper nos iluminó mucho, está de acceso libre aparte, así que los invito a revisarlo porque deja muchas dificultades, nos pone mucho trabajo, ¿no? De ser un poquito más preocupado de estos factores, sobre todo cuando los instrumentos neuropsicológicos que estamos habituados a usar no nos entregan esa información. Súper. Gracias, profe. Colega Miguel Ángel, La colega Álvaro, ¿qué tal? ¿cómo está? Matías, bueno, muchas gracias por tocar estos temas, muy buena la presentación. Eh, yo me dedico a la investigación y a la clínica, actualmente estoy investigando SCD, pero en personas middle age, personas de mediana edad, yo estoy seguro que al menos un 30% de este auditorio tiene queja subjetiva, o la ha tenido. Y es un tema interesante porque el declive cognitivo subjetivo entusiasma con una oportunidad de intervención oportuna, pero a la vez toca con el problema de la heterogeneidad, que es tremendamente amplio y problemático. Ahora, desde el punto de vista neuropsicológico, te diría quizás pedir que profundizaras un poco, eh, porque se suele tocar el tema de la neuropsicología desde un punto de vista más bien actuarial, es decir, cuando hablamos de que el SSD no presenta alteración objetiva, estamos haciendo referencia a que el rendimiento está por sobre el corte, que puede ser también heterogéneo, menos 1,5, menos 1 debería ser estándar, ¿no? Pero ¿y qué pasa con todos los elementos clínicos, semiológicos, que son parte de una evaluación neuropsicológica y que podrían aportar a este tipo de diagnóstico, ¿no? Y caracterización? Por otro lado, también está el tema de los tests. ¿Cuáles tests cognitivos neuropsicológicos, no? La mayoría de los tests que utilizamos son sumamente estructurados, lo cual provoca que, por ejemplo, la función ejecutiva no se despliegue en su real magnitud. Y como decía un profe muy cercano, a algunos pacientes hay que darles con bazooka, ¿no? Así como pacientes que tienen la queja, pero que no se logran objetivar desde un punto de vista actuarial psicométrico, hay que aplicarle cosas más complejas, ¿no? Lo que Jordi Peña Casanova definiría como un episodio ejecutivo, ¿sí? Que se enfrenta a una tarea más compleja donde ahí sí vamos a poder ver, ante una tarea abierta, inestructurada, a lo mejor problemas más congruentes con las quejas, ¿no? Entonces ahí te quería pedir un poco, quizás que nos pudieras hablar de lo neuropsicológico, lo clínico, el criterio actuarial, ¿no? Menos 1,5, menos 1, desviación estándar, ahí, lo neuropsicológico. Gracias, Matías. Gracias, Miguel Ángel, por todo. Sí, no, yo te sigo en tus publicaciones, así que no, encantado ahí si podemos colaborar en interno. No, bueno, lo mismo, ¿no? Yo creo que, y lo han hablado en otras charlas, yo creo que hay mucha confusión aún de esto de ser tan psicométricos, ¿no? En nuestras entrevistas. Sí, por supuesto, esta guerra hace muchos años, yo hago un curso justamente de neuropsicología así como versus psicometría, cuando no hay que visualizarlo así, al contrario, la psicometría nos entrega mucha información, las bases científicas de las pruebas neuropsicológicas vienen de la psicometría. Sin embargo, como tú lo dices, la neuropsicología es mucho más que eso, y creo que la entrevista clínica debe ser aún más estructurada y mucho más afinada, sobre todo en personas jóvenes. En personas mayores, la evidencia como que es bastante
clara, entre comillas, ¿no? Como que ya hay una tendencia, y estos de los rasgos de personalidad, los problemas de sueño con el envejecimiento, todos los factores, la literatura cada vez más robusta en ese sentido. Sin embargo, las personas adultas jóvenes, solemos decir, es otro mundo. Sobre todo con todo lo que estamos viendo a nivel de estrés, el consumo de sustancias, la calidad de sueño que estamos teniendo. Y cada día estamos observando más personas jóvenes, como ustedes saben, con las alteraciones, por supuesto, con todos los factores de riesgo cardiovasculares, todas las dificultades de trastorno del sueño, de apnea del sueño, que es todo un mundo que también. Entonces, a mí me sorprende mucho en la práctica clínica que la gente está más preocupado de desarrollar Alzheimer, que está bien, por supuesto, pero no están preocupados de sus factores de riesgo jóvenes, ¿no? Que un accidente vascular nos puede dar en cualquier segundo, de cualquier órgano, entre comillas. Y sabemos las secuelas y las consecuencias que pueda llegar a tener. Entonces, yo creo que la anamnesis es la clave, pero también hay que objetivar esta anamnesis, ¿no? Por eso también los investigadores apuntan a que incluyamos en nuestras evaluaciones cuestionarios, ¿no?, de reserva cognitiva. Las evaluaciones ecológicas, por supuesto, son las óptimas. Todos sabemos que en el Box, en los centros de salud, es mucho más complejo hacerlo. Pero creo que la anamnesis ahí un poco es la clínica, y es un poco lo que le vamos a aportar también a los equipos de salud, ¿no? Porque pensemos que este paciente con queja cognitiva ya ha hecho el tour, ya fue al neurólogo, al geriatra, al psiquiatra, fue al médico de cabecera, etcétera, ya tomó medicamentos para el sueño, ya viene con un historial, y llegan a nosotros. Entonces ahora me van a hacer pruebas, así como ya, no en tanto lo económico, pero también como en la disposición. Pero cuando uno se va interesando en esto, son mucho más receptivos los pacientes. Yo creo que ahí está nuestro rol clínico. Yo creo que ahí también nos venimos a aportar. Por eso también me gustó que hiciéramos esta presentación cuando me la pidieron, porque nosotros como rol neuropsicológico está ahí, ¿no? Que evidenciar más allá de las pruebas que todos sabemos, y ahí eso para todo un curso, ¿no? De psicometría, de la norma a la excepción. Mi profesora de tesis en Francia, Elena Mieva, habla mucho de esto, ¿no? Que también a considerar, y tenemos que tener esa rigurosidad metodológica, científica, de psicometría, pero al mismo tiempo cómo podemos también plasmar en nuestros informes y en nuestras devoluciones y en nuestras reuniones de equipo esto, ¿no? Los datos clínicos, la queja y qué le estoy proponiendo el día de hoy al paciente. Entonces yo creo que un poco esos tres componentes. Súper. Oye, Matías, solamente a modo de curiosidad, ¿sabes tú si, me imagino que lo hay, ¿no? Pero lo desconozco, estudios de prevalencia, pero con SSD plus solamente? Porque entiendo que el concepto de la queja cognitiva efectivamente es como una bolsa de gato, ¿no? Entonces, cuando tenéis una prevalencia del 95%, es un dato súper sucio, ¿no? Como grupo, o si Exacto. tenéis una prevalencia que va del 40 al 95, quiere decir que están todos nuestros adultos mayores. O sea, nosotros salimos a la calle y le preguntamos a cualquier persona y es muy probable que de 10 personas, 7 te van a Exacto, decir, tengo un problema. claro, claro. Entonces, desde un punto de vista, podríamos decir, como de la salud pública, no podéis tomar decisiones cuando el 95% de la población, porque eso en realidad es mejor como, así como, como, por ejemplo, con el tema de los dientes, ¿no? Como administrar flúor, ¿no? Pero cuando tenéis un porcentaje tan amplio de la población que puede experimentar queja cognitiva, pero en realidad dentro de ese grupo hay un grupo que es de mayor riesgo que el SSD+, ¿no es cierto? ¿Existen estudios como de prevalencia solamente con ese grupo? No, yo al menos desconozco el día de hoy, ¿ya? ¿Ya? No, que yo sepa, no existen con esta caracterización, porque también, imagínate, va reduciendo. Mayores de 60 años, que en los 5 años tengan esta queja, o Claro, sea, va reduciendo el grupito considerablemente. Entonces, sí, es difícil desde lo metodológico, todos que sabemos sí, cuando hacemos estudios. Eh, exacto. entonces, no existe, y claro, sería interesante poder caracterizar, ayudaría mejor caracterizar esto. Mm, Entonces, por eso también es importante, ¿no? Y eso es como tranquilizar a las personas. No porque presento una queja, necesariamente me voy a demenciar. claro, Sin embargo, sí. si presento una queja, es motivo de estudio. Yo creo que eso es lo que hay que transmitir. Ya. ¿Ya? Ok. Entonces, y lo mismo, no todos somos iguales, si bien todos tenemos quejas, qué sé yo.
Entonces, y ahí entonces yo creo que y vuelvo, los factores, yo creo que los factores críticos son clave en este tema. O sea, yo creo Sí, que hay que ir sí, revisando ahí, sobre todo nuestra población, que sabemos, este tema del sueño, la menopausia, imagínate sí, la pues, implicancia que tiene ya de sustratos ya neurocerebrales de la queja. Entonces, claro. y un poco que en cierta forma esquivan a las pruebas, un poco ahí el filtro de nuestras pruebas neuropsicológicas que tanto conocemos. Sí, pues, Algo pasa ahí, ¿no? Son claro. permeables a eso, entonces yo creo que ahí va. Y la última pregunta, como para ir cerrando y para no robarme el micrófono tampoco, sino es, ¿qué hacemos con la gente que tiene bajo nivel de insight o baja metacognición o baja conciencia? Porque, claro, si el tema es que tenemos un grupo de personas que son más proclives a andar atentos a sus dificultades y que por lo tanto son los que son los consultantes, ¿qué pasa con el otro grupo de personas que pueden tener estos mismos factores, pero no tienen queja? ¿No? Es decir, ¿qué hacemos qué pasa con ese grupo? Porque, Sí, pues ahí estamos llegando tarde, ¿no? exacto, Yo creo que ahí desde la pesquisa, desde la atención primaria, yo creo que ahí estamos llegando tarde porque justamente son personas que tienen los factores, que es un poco el de la banderita roja, ¿no? Que puse, sí, esta de toma de decisiones, que lo encuentro súper orientador. Eh, yo creo que estamos llegando tarde con esas personas, porque tienen los factores y cuando tú le haces las pruebas cognitivas salen alteradas. claro, Entonces yo creo que ahí es donde hay que actuar y bueno, ahí es más complejo porque no consultan, ¿no? claro, claro, que tiene Entonces, que ver además como con los factores ambientales también. exacto, claro. Entonces, y no consultan. Entonces ahí ya estamos en Sí, sí, otras aguas. súper. Oye, muchas gracias, Matías, por tu colaboración, tu participación. Nada, ha sido tremendamente interesante la charla de hoy, así que nada, te agradezco un montón nuevamente tu colaboración con la sociedad, con las actividades, así que bueno, y dejamos a todas y a todos invitados a participar en nuevas actividades. Y nada, muchas gracias por vuestra participación. Que así Gracias, Álvaro.